Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida a esta entrevista de Corazón a Corazón. Estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio, también por el 99.1 FM en el norte y el este de Orlando, también en Alabanza Viva 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio 1710, Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana Up Network 87.9 FM en Springfield, Massachusetts, también por Roku TV, Apple TV y 40 plataformas adicionales. También puedes conseguirnos a través de Corazón a Corazón en YouTube, Facebook e Instagram. Este es una producción de Kelaya Media Group y la colaboración de Longos Production como director técnico. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy es un día muy bonito, muy especial, una noche maravillosa. Tengo un invitado conmigo aquí que los que ya nos están viendo por video pueden verlo, quizás muchos lo conozcan. Los que no y están por radio, pues quiero decirles que tenemos aquí un caballero joven, aunque es muy joven, con una trayectoria maravillosa en los caminos del Señor, y hoy queremos entrevistarle y saber un poquito más sobre su vida y de las cosas que Dios está haciendo con él. Lo felicitamos, recientemente casado, así que le damos la bienvenida a nuestro hermano, el capellán Lucas Holán. Bienvenido, Lucas. Gracias, Alberto. Dios te bendiga. Gracias a la audiencia por tenerme y gracias a usted por considerarme para este gran privilegio. Qué bueno que estás con nosotros. Lucas, sé que tienes una trayectoria desde muy joven en la iglesia, en los caminos del Señor. Sé que fuiste presidente de jóvenes, fuiste líder de la región a nivel juvenil de AJEC, eres capellán ordenado, también eres consejero clínico. Sí, de la salud mental. Sí. De la salud mental. Maravilloso, tenemos un hombre bien preparado en muchos temas, así que yo sé que va a ser una entrevista muy buena. Así que saluda, Lucas, como haces, porque tú eres el traductor de la Iglesia de Dios Pentecostal también en Forest City. Así que saluda, Lucas. Dios te bendiga, amigos, hermanos, familia. Gracias por tomar un tiempo para compartir con nosotros. Esperamos solamente ser de bendición y crear conciencia de ciertas temáticas, pero sobre todo glorificar a Dios en todo lo que hacemos. I think we're going to just have a good time tonight. Qué bueno. Todos vamos a pasar un buen tiempo. Yeah. Ok, Lucas, vamos a comenzar hablando de tu niñez. Uh-huh. ¿Cómo fue esa niñez de Lucas Holán? ¿Cuál fue tu entorno familiar, tus padres, cómo te criaron? ¿Cómo fue tu niñez? Gracias, Gilberto. Cuando yo nací en Chicago, Illinois, yo vengo del lugar de los vientos, como conocido. So, my life began in Chicago, pero mi vida no siguió así. Mis padres decidieron trasladar para Florida, cuando yo tenía 1 año. Y básicamente he vivido toda mi vida aquí en el estado de la Florida, en Altamonte Springs, que es una ciudad, para los que no conozcan, aquí en Orlando, en la parte norte de Orlando. Y tengo 2 padres. Mi papá se llama Luis Holán, mi mamá María de Lourdes Díaz, y ellos 2 se conocieron en Chicago, son de descendencia puertorriqueñas. So, real boricua, pero como ustedes han notado, el inglés es mi primer idioma, igual como mi papá, que nosotros somos boricua, nos gustamos las tradiciones, la música, el ambiente, especialmente la iglesia hispana, pero el inglés es nuestro primer idioma. So we just grew up kind of in that environment of my parents, they taught me the Puerto Rican values, cómo hablar español lo mejor que pudieron. Mi mamá cocinaba, tú sabes, comida latina, pero eso fue mi ambiente, una cultura bien mezclado entre los raíces puertorriqueños y también viviendo aquí en América, viviendo en Orlando, uno conoce diferentes temáticas y siempre la iglesia era una parte central en nuestras vidas. Mi papá en esa temporada no estaba sirviendo al Señor, él conocía del Señor,
desde su juventud. Mi abuela, su mamá, her mom, grandma was very sick. Mi abuela siempre estaba enferma, parecía mucho. Ella se desarrollaba en un ambiente donde ella siempre estaba en el hospital. Mi papá nació de esa manera, always trying to take care of the family. So, mi abuela no conocía del Señor. Esa parte de mi familia, la parte de mi papá, no conociera mucho del Señor. Pero ella iba para la iglesia de vez en cuando y en una campaña de Gigi Ávila, el Señor lo sanó a ella. Y desde ese momento ella fue fiel al Señor, seguía sus pasos. Pero tú sabes, mi papá, por muchas razones, diferentes situaciones, no decidió seguir al Señor después de los 16, 18 años. Y mi mamá era la completamente opuesta. Ella fue hija de pastor. Y no solamente hija de pastor, pero mi abuelo fue el obispo de la Iglesia Pentecostal Movimiento Internacional en la región Medio Oeste, ese lugar que... Fantástico. So, la diferencia es tan drástica que mi papá tenía un nacimiento, una crianza bien diferente de la calle, básicamente. He grew up in the streets, just trying to make it, just trying to survive, helping out grandma. And my mom was the opposite. Ella se naciera en esto, she was born in it, raised in it, ocupaba posiciones y liderazgo, y siempre esa dinámica fue siempre centralizando en la iglesia. Mis papás se juntaron cuando ellos tenían una edad de como 28, 30 años. Pero te pregunto, cuando tu papá y tu mamá se conocen, ¿ya tu papá está en la iglesia o todavía no está en la iglesia? No, mi papá estaba en la iglesia. Ellos se conocieron de muy pequeños. So it's funny because they grew up in church together en las campañas de niños. My mom siempre, como hija de pastor, siempre estaba tomando parte. Y mi papá decía así, yo fui, tú sabes, mi mamá me llevaba y jangueaba con los jóvenes, pero cuando tenía edad decidí ir. Pero lo que me dice es que yo siempre, sabes, que yo decidí ir de la iglesia. ¿Y se reencontraron? No, mi papá siempre decía, yo tenía temor del Señor, yo siempre, aunque yo estaba haciendo lo que yo hacía, mi mamá me enseñó que los días festivos tú tienes que estar en la iglesia, los días de domingo, aunque tú vienes del trabajo, aunque tú vienes a hacer lo que tú hacías, tú tienes que ir para la iglesia por lo menos. So, mi papá siempre estaba en la iglesia de vez en cuando, los días festivos, and my mom was always there. She saw him y como mi tía, la hermana de mi papá, era una de las mejores amigas de mi mamá, siempre estaban juntos. Okay. So, mi mamá y mi papá eran amigos siempre por, tú sabes, la amistad de la iglesia. Aunque mi papá no estaba activo, no estaba sirviendo al Señor, mi mamá y él siempre tenían una amistad. Oye, Lucas, y entonces se vienen a la Florida, y entonces ¿cómo comienza tu proceso aquí en la Florida dentro de la juventud en la iglesia? Wow, como yo decía, mi mamá siempre estaba activa en la iglesia, y aunque mi papá no estaba activo en la iglesia, no estaba sirviendo al Señor por decir, él no impedía que yo iba para la iglesia. Mi mamá y yo siempre viajábamos para la iglesia. Nosotros vivimos en Altamonte y fuimos para la iglesia en la parte este de Orlando. Son 35 minutos para otra ciudad básicamente para ir para la iglesia. Y mi mamá siempre me tenía, como decía los boricuas, al palo. Ella decía, we're going to church. Aunque yo no era hijo de pastor, mi mamá me criaba así, que you go to church. Pero eras nieto de pastor. Pero... Y ella fue hija de pastor. Pero la dinámica es diferente cuando uno es nieto, porque ellos te tratan diferente como ellos les trataba a ellos. So my mom tried to say, not treat me as hard as they used to, pero como quiera, ella me estaba ahí empujando. Sí, pues ya eso está arraigado. De lo más profundo. So mi mamá, ahora lo río, pero en esa temporada mi mamá estaba ahí, tú tienes que orar, tú tienes que leer. Yo recuerdo una vez que tú ves los otros jóvenes haciendo cosas en la iglesia, tú sabes, haciendo su tarea de escuela, leyendo su librito de escuela, y una vez yo trataba de traer un libro de Scooby-Doo, porque yo no entendía español en esa temporada. So
Y mi mamá decía, eso no se hace aquí. Tú no entiendes. Pon eso para el lado. Yo te explico lo que el pastor está diciendo. Ya, así era el comienzo. Mi mamá siempre me tenía al palo ahí, esforzándome. Y cuando yo era niño, yo no entendía mucho de lo que pasaba en la iglesia. El español era difícil para mí, obviamente. Pero siempre sentía como la presencia de Dios, como el llamado del Señor. Yo sabía que el pastor estaba encendido, que el Espíritu Santo estaba moviendo, pero no entendía conceptos teológicos de eso. I just knew que, wow, tonight I felt something different. I felt something was happening. Pastor, I just felt like there was a power, something drew me there. Y eso era mi niñez. Y en la juventud comencé a sentí como un llamado a ser activo. Me gustaba ser parte de la iglesia, janguear con los jóvenes. Mi primo era el presidente de los jóvenes esa temporada. Él tenía 10 años, él me llevaba 10 años. So, yo siempre le gustaba ayudar a él y eso. Y a las 12 años de edad comencé a sentir un llamado por predicar la palabra. Y eso fue... Wow, qué hermoso, interesante. A los 12 es interesante porque mi papá, si lleva a conocer a mi papá ahora, él no habla mucho así, no le gusta tomar parte en la iglesia. Él se reconcilió con el Señor cuando yo tenía 17 años, ahora está sirviendo, pero esa temporada no tenía esa influencia de mi papá. Mi mamá era activa, pero ella no predicaba mucho, ella enseñaba, pero eso no fue algo que ella hacía. Ella cantaba, adoraba. Y mi abuelo, que era pastor, ya se hubiese retirado. So, él no estaba predicando. So, yo no tenía, por decir, por mi propia familia, esa influencia de la prédica directamente. Yeah, it was just weird, man. It was weird if you think about it. ¿Y cuándo es que Lucas comienza activamente a trabajar con la juventud ya como presidente de jóvenes y comienza a escalar posiciones? Wow, eso no viene hasta que yo tenía 16 años. Interesantemente, yo comencé a predicar, me pusieron a predicar en los cultos de niños y de jóvenes a los 11, 12 años. Pero yo siempre estaba ayudando. No llego a tener esa experiencia hasta los 16 años. Yo tomé una temporada entre 15 años donde yo estaba haciendo como hacían todos los jóvenes, experimentando, viviendo qué ofrece este mundo. Aunque fue, ahora pensándolo, fue una tontería. Pero cuando yo a los 16 años de verdad digo, ¿sabes qué? El mundo tiene esto. Dios tiene esto y me está llamando. Yo decidí, yo necesito seguir a Dios. Y desde ese momento yo tomo la decisión, lo voy a seguir. I gotta follow him, that's it. No voy a retornar, I'm not turning back. Después el Señor mueve a mi pastor a poner y ofrecer la posición de la presidencia de los jóvenes. Y esa temporada no teníamos muchos jóvenes en la iglesia, teníamos como 12 y trabajamos juntos con ese equipo de trabajo. Y ya comienzas a tener una experiencia de responsabilidad. It's different porque tú sabes, predicar una cosa, tú sabes, ayudar una cosa, pero tener una responsabilidad de administración y también espiritual es diferente. Allí es donde yo comienzo también, yo digo, mi jornada como consejero, porque empecé a lidiar con situaciones con los jóvenes a los 16 años. Jóvenes que estaban cortándose, jóvenes que tenían familias mezcladas, divorcios, abusos, diferentes cosas. Y yo con 16 años no sabía cómo bregarlo de una manera, tú sabes. Afrontando situaciones que son para profesionales, para trabajar, las pastoras profesionales, gente con la sabiduría y estudio para bregar con eso. Eso te toca a ti. Ya desde joven comenzar a trabajar con eso, pero esos fueron, yo imagino que fueron experiencias que ya te comienzan a marcar y a darte formación. Claro, Gilberto, tu observación es spot on, porque yo no sabía cómo me venían las cosas a la mente, cómo yo pudiera dar palabras a esta gente. Solamente era el Espíritu Santo, yo tengo que decir, la sabiduría que viene de Él, porque eran situaciones que de verdad yo no estaba cualificado a bregar. Por ejemplo, yo teniendo 16 años nunca he estado en una relación y viene un hermano de la iglesia y
y me preguntan sobre cosas como pueden tener ayuda con su matrimonio. I'm like, I'm 16, I never even, it's crazy. Pero la cosa es que la gente venía a mí, yo no buscaba a la gente. Yo estaba enfocado, ¿sabes? En escuela y tratar de, la cosa de los jóvenes, baloncesto, videojuegos. Y la gente me venía a mí. Y te pregunto, Lucas, perdona que te interrumpa. No. Esa experiencia te motivó, te ayudó, influyó en tu estudiar y la preparación que tienes hoy en día. Indirectamente sí, porque yo sabía que yo tenía una pasión para ayudar a la gente, but I didn't know what it was. I just knew I liked working with people. No llega a ser que yo tomé mi primer clase de psicología en la escuela superior y fue de casualidad. I just took the course because... Casualidad para ti. Para mí. Yeah. Para mí. En Dios nunca hay, pero en mi mente I'm just like, okay, well, this is cool. This is okay. I'm just going to take it as an AP class. Y voy a tomar el crédito. Y cuando tomé la clase, en ese momento yo sabía, this is what I've been doing. Psychology, bregando con la gente, trabajando con la mente, con las emociones. Fabuloso. Y después de eso, eso fue como mi tercer año en la escuela superior. Yo sabía, this is the way I need to go. Pero también no sabía cómo involucrarlo con las cosas del Señor. I knew I was doing it. Tú sabes, bajo la unción y la dirección del Espíritu. But I didn't know that this was something that, it was a skill. You could learn about it, you could grow in it. Y es interesante que por tu testimonio, por la vida que tú estás viviendo, como te hemos visto desarrollarte, nosotros podemos dar fe y entender de que Dios venía trabajando contigo desde muy joven para llevarte hasta donde te ha traído y lo que falta. Porque si hasta aquí Dios te ha ayudado, yo sé que sabemos que Dios tiene unos grandes planes contigo. Claro, Gilberto, es tan interesante que tú dices eso, porque honestamente mi plan no era ser psicólogo, ni ayudar en la salud mental. Eso era algo que yo hacía, pero yo pensaba que era solamente parte de, tú sabes, lo que es el llamado del Señor, y tú sabes, ama a tu prójimo, ama a la gente como ama a Jesús. Yo quería ser abogado. Eso fue mi intención. Yo no sé si era la película o el televisor o la programación, pero siempre tenía un interés en la ley. El litigio. Yeah. y tomé cursos en escuela superior y escuela de middle school, porque eso era mi enfoque, en trabajar en eso. Y incluso, ahora yo no me gusta el conflicto mucho, pero en esa temporada, los debates, I was good at it. Yo era... Hasta uno de los maestros decía, wow, you would make a good attorney, man. Y yo veía eso, and I'm like, wow, eso, pensando yo, ese era mi rumbo, eso era mi camino. No llega a tanto que yo llegué a tomar ese curso, que yo decía, wow, quizá este camino sería mejor y lo puedo utilizar para ayudar a la gente. En esa temporada, al mismo tiempo, en el Ministerio de los Jóvenes, yo estaba apasionado por la juventud, trabajando en la iglesia. Dios nos daba la victoria en trabajar con los jóvenes, situación difícil, pero vimos cómo Dios moldeaba a los jóvenes, cómo traía a jóvenes de la calle. It's not that these kids were growing up in church, literalmente, jóvenes de la calle venían a la iglesia y trabajamos con ellos y empezamos el discipulado. Y en esa temporada, en mi iglesia, la temática era un poquito diferente, porque en esa temporada, los tiempos del 2000, la iglesia pentecostal hispana estaba cambiando. Tú recuerdas que la iglesia tenía una forma de ser, y teníamos que involucrar más el ministerio de jóvenes. No era tanto sociedad de jóvenes, empezaba a ser un ministerio con diferentes dinámicas, las necesidades de los jóvenes. Para atraerlos. Eran diferentes esquemas, temáticas, necesidades de la juventud. So yo empiezo a involucrarme, básicamente a hacer lo que tenía que hacer. Nadie me pidió que yo hiciera algo. Los pastores de jóvenes, los pastores generales, me decían, trabaja con los jóvenes.
Pero yo veía cosas que necesitaba ser hecho. Por ejemplo, yo entendía que los clases de bautismo en esa temporada no estaban al nivel donde pudiera alcanzar a los jóvenes de una manera que ellos pudieran entender, obviamente por el lenguaje. So yo empezaba a hacer básicamente en esa temporada like workbook packets, una composición de información de qué es el bautismo, qué significa, cómo nosotros podemos ser bautizados. De una forma llamativa Yeah. hacia los jóvenes. A su nivel. A su capacidad. Yeah, y en inglés por ellos. También empiezo a desarrollar con uno de los líderes de esa temporada lo que es el Ministerio de la Traducción, aunque eso fue, nosotros peleamos por eso, porque entendíamos que en una iglesia hispana y en la comunidad donde estábamos planteados en esa temporada, hubiese muchos muchachos que o eran hispanos pero no sabían hablar español, o eran muchos afroamericanos y americanos, Caucasians, que venían a la iglesia, a los cultos de jóvenes. So, ellos en la adoración teníamos que cambiar ciertas cosas, empezamos a aprender y buscar canciones bilingües, traducciones, hacer lo que teníamos que hacer, y eso fue la dinámica donde nosotros empezamos a trabajar con la juventud, básicamente cambiando la cultura, que sí somos pentecostales, sí somos cristianos, esto es lo que dice la palabra, pero tenemos que ponerlo en el idioma de gente que no son hispanos, que no son las distintas culturas. Yeah, and that's how I first really got into it. Sin salirnos de la visión. No, nunca podíamos ir contra el pastor. Eso fue el reto, convencer al pastor y ayudarles a entender que esto era necesario. Y al principio hubo un poquito de resistencia, pero el pastor con la guianza del Señor se alineó a la visión y empezamos a tener éxito en eso. Y fue una bendición para nosotros, but that was the beginning de mi iglesia local. Qué bueno. Lucas, y entonces sé que llegas a la región como líder regional. ¿Cómo fue eso? Eso fue otra vez las cosas que Dios solamente hace. En mi iglesia, mi pastor tenía un enfoque que vamos a trabajar en nuestra juventud. Y obviamente la necesidad estaba ahí. Pero entendíamos que por diferentes cambios que estaba pasando en la iglesia, en la vida de la iglesia, porque las iglesias son organismos vivos, y cambian y a veces se declinan. Lamentablemente la iglesia estaba en una temporada de transición, la iglesia como tal también con la juventud. Y no importando lo que nosotros hacíamos en la iglesia, cambiamos estrategias, orábamos, ayunamos, buscamos dirección, buscamos predicadores, pero hubo ciertos cambios en la iglesia que por alguna razón los jóvenes no empezaban a llegar, decidieron ir para otras congregaciones. Y llegamos a tener un grupo de jóvenes de 8, desde 20 y pico, casi 30 a 8. Y en esa temporada yo estaba todavía bregando la situación, trabajando con el liderazgo de la iglesia, con los pastores, con los otros departamentos. Y en esa temporada el Ministerio de Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo, AJEC, llegó a visitar nuestras iglesias porque estábamos, tú sabes, invitando iglesias, invitando recursos para trabajar con los jóvenes. Y llega que el liderazgo distrital llega a ser bien unido a nuestra iglesia y llegamos a tener una amistad bien nice con ellos. La vicepresidenta en esa temporada estaba tratando de buscar candidatos para el liderazgo y ella viene hacia mí porque sabemos que nosotros estábamos activos, participando en los eventos. Y ella viene y dice, hey, Lucas, Dios te bendiga, de verdad, ¿tú piensas que te interesa hacer parte del liderazgo del distrito? Al principio yo decía, ¿sabes qué? No, mi iglesia es mi enfoque, de verdad. Más tarde ella me vino otra vez, ¿Tú piensas? Yo creo que eso sería una buena oportunidad, sabemos que Dios tiene buenas cosas bonitas contigo, todavía es resistente. Porque yo no quería soltar este grupito de 8. Llega a ser que
hablando con mi mamá, hablando con mis líderes, no, ni con mi líder, perdón, con mi mamá, con mi familia, yo decía, voy a decir que sí. Yo voy a ella, and she comes to me and she says, ¿sabes qué? Decido darte el solicitud. ¿Qué tú piensas? And I'm like, bueno, hermana, yo pienso que yo puedo trabajar como vocal 1, líder de misiones, porque yo había tomado un viaje misionero, me impactó mucho, o quizá secretario, porque yo me gustaban las cosas organizado, pero tesorero no. Y ni estaba pensando en la vicepresidencia, que era básicamente el líder del distrito. Ella me dice, bueno, no, yo quiero que tú corres para la vicepresidencia. And I'm like, oh, no, whoa, I wasn't trying to do all that now. Y yo digo, I don't know, hermana, I don't know. En mi mente yo decía, okay, this ain't gonna happen. Hermana, pero por complacer a la hermana, yo decía, I'll take the solicitud, lo llevo a mis padres y a mis pastores, y a mis pastores de jóvenes. En mi mente yo sabía. Mi papá todavía no está en la iglesia. Mi papá va a decir que no. Mis pastores de jóvenes van a decir que no. Porque ellos quieren que nos enfocamos aquí. Y mi pastor mucho menos va a decir que no. Cuando llego a hablar con mi papá, él dice, ok, do it. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer, el carro, cómo vamos a bregar eso, el carro, todas esas cositas, viajando mucho, viajando lejos. If you want to do it. Oh, snap. Pues, después hablo con mi pastor de joven, I'm like, ok, porque hubo unas situaciones entre la región y mi iglesia, no culpa de la región, más ciertas posiciones dogmáticas que mi iglesia tenía en esa temporada que causó, por ejemplo, una distancia de nosotros de ellos. So I said, okay, the pastores are going to say no. Okay, we think you'll be great. Okay, el pastor va a decir que no. El pastor va a decir que no, eso es. Porque el pastor va a decir que no. Bueno, si tú quieres. Ok, dale para adelante. I had a plan. God had another plan. Yeah. Y después cuando yo entro, yo tenía 19 años. Yo soy uno de los más jóvenes en el liderazgo del distrito, de los vicepresidentes. Yo recuerdo la primera reunión en esa temporada, el presidente era el evangelista Melvin Javier Vázquez, y yo estoy en una reunión separada con los otros vicepresidentes, and I'm looking around, I'm like, they're telling their age, 26, 23, 24, 28, 19. Y yo básicamente sin experiencia de liderazgo en el distrito, ni la región, nunca fui colaborador, no, participé de vez en cuando, pero I had no formal training. So I'm in this meeting and I'm like, I don't know why I'm here. Pero como Dios sabía bregar conmigo, yo decía en mí, I'm just going to stay quiet, I'm gonna observe. I'm going to observe and see how this goes. Después entendí la dinámica y me sentí más cómoda. I'm like, okay, we can do this. Esa fue la preparación para entonces llegar a la región. Yeah. ¿Y cómo es entrada a la región? Empiezo con la región. Trabajé 2 años como vicepresidente de lo que era el Distrito Central S. En esa temporada, ese liderazgo tomaba las iglesias de Florida Central, Orlando, y también las iglesias de la costa, Titusville, Cocoa, Melbourne. Esa dinámica de viajar en el distrito y conocer a diferentes gentes, compartir y a lot of networking, sharing with other districts, me llegó a tener un interés en trabajar con la región y más tarde el liderazgo en esa temporada tomó la decisión en considerarme para trabajar con los juveniles a regional. ¿Y ya conocían a Lucas Jolán? Un poquito, aunque yo tengo que ser honesto, por partes de mi inmadurez, yo tenía
como decía, un mixed review. Alguna gente decía, wow, él es dinámico, otros decían, él es inmaduro, él necesita aprender, ser más profesional, trabajar la ética mejor, porque yo era un tipo de persona que yo decía las cosas como yo sentía. Y eso a veces me ha causado problemas, otras ocasiones fue lo que necesitaba en esa temporada. Créeme que te entiendo. De verdad, it was hard. Ahora pensándolo como me siento más viejo, ahora I'm like, man, honestamente fue Dios, porque yo digo, no merecía ese nivel de responsabilidad. Y yo sé que hubo resistencia del liderazgo regional, pero ellos creyeron en Dios y doy gracias a Dios por su sensibilidad del espíritu para tomar un chance en mí, pero me empezaron con restricciones, me monitoreaba bien fuerte y yo entendiendo que yo necesitaba ser más maduro en ciertas cosas. Gracias a Dios hubo ciertas conversaciones con los líderes que me hizo entender que tenía que cambiar ciertas formas de mi pensar y mi manera de comportarme. Y después de esa temporada el Señor me dio el privilegio de juntarme con gente que me entendiera y que me empezaba a mentorear y investir en lo que Dios estaba haciendo en la juventud. Y eso por secuencia llegó a compartir conmigo. We worked together and we had a lot of success trabajando con los juveniles, para la gloria de Dios siempre. Fue una dinámica bien diferente trabajando con lo que se llama en inglés the preteens, 12 to 15-year-olds. Pero ese era el proceso que tenías que pasar para entonces llegar a ser un ministro del Señor, porque Lucas Holán es capellán ordenado, un ministro del Señor. Entonces, ¿cómo llegas a ser un ministro del Señor, Lucas? Bueno, después de temporada con AGEC en la región, trabajando con el departamento de juveniles al nivel regional, también el privilegio de trabajar en la junta de directores a nivel regional bajo el ministerio del evangelista Mervin Javier y el pastor Alan Sánchez. Después de esa temporada, el Señor me estaba llevando a salir de ese ministerio y trabajar diferentes áreas de mi vida personalmente. Necesitaba unos cambios y la iglesia donde yo pertenecía estaba pasando unas transiciones. Mi pastor en esa temporada era el reverendo Antonio Ortiz Sr., conocido como Toñito Ortiz, tremendo predicador, tremendo escatólogo, pero en esa temporada él estaba enfermito, pasando una situación de salud y más tarde retiró del pastorado para terminar bregando con su salud. La iglesia estaba lejos de nosotros. Nosotros estábamos yendo para esa iglesia más porque nosotros teníamos un sentir de lealtad, porque nosotros estábamos juntos. El pastor Toñito y mi abuelo trabajaron en la junta del Mediano Oeste. Básicamente era como familia para nosotros. I learned a lot from them. They were like second grandparents, hasta el punto que la gente decía, oh, tú eres el nieto de Toñito, ¿no? No blood relationship whatsoever. Pero él se enferma, después retira, y nosotros, como la iglesia era más lejos, decidimos trasladar para la iglesia de Forest City, que era solamente 8 o 12 minutos de la casa. Y mi familia ya estaba yendo para la iglesia. Yo tenía mis tíos, siempre compartí con la iglesia, porque mis primos en mi juventud estaban activos en la iglesia. So we felt comfortable with the church, we knew some people, and we decided to get to move to this church. Ahí es donde el Señor me empieza a bregar con la juventud, pero no sentía el llamado hacia la juventud de esa manera, where it's like, this is all it is. This is all it is. I'm only going to work with the young people. I started feeling God calling me to work in different areas. Durante esa temporada empecé a trabajar como voluntario, con un capellán voluntario, pero no era un capellán como tal, pero funcionando como capellán. Se llamaba a Spiritual Care Volunteer, un voluntario de la salud espiritual, que era un voluntario debajo de los capellanes licenciados
en el hospital Orlando Regional Medical Center, o RMC. Esa experiencia me llevó a entender que era más grande, el trabajo de Dios en mi vida era más grande que trabajar con los jóvenes. Aunque me apasionaba los jóvenes, because that's all I knew, that's all I was doing. But when I started visiting people in the hospitals and going there and being part of that, incluso fui parte de uno de los, fui parte del evento de Pulse. I was there the day after Pulse, working with people, with the staff, after that tragedy happened. And that was the beginning of, there's got to be something more than just working with the youth. Not that I rejected them, but I knew we had to go deeper. Y siempre sentí el llamado del pastorado dentro de mí, del ministro, de bregar con la gente, de ayudarlos, tú sabes, a educarlos. But I had only seen it through the lens of un ministerio de jóvenes. Cuando llego a trabajar en el hospital, ahí mi perspectiva cambia. Yeah, it was different. Oye, Lucas, y a través de esa experiencia como consejero de la salud, ¿qué tú podrías decirle a nuestros amigos? Porque los jóvenes de hoy en día están pasando situaciones bien difíciles, pero me gustaría que le dijeras a la gente cómo tú ves estos tiempos en que estamos viviendo. Pero antes, quiero decirle que estamos hablando y dialogando con el capellán Lucas Holland, y quiero recordarle que estamos originando por Apocalipsis Network TV y radio, también por el 99.1 FM en el norte y este de Orlando, también en el 101.3 en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 1710 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.fm en Springfield, Massachusetts, también por Roku, Apple TV y 40 plataformas adicionales. También nos puede sintonizar a través de Corazón a Corazón por YouTube, Facebook e Instagram. Seguimos acá conversando con el capellán Lucas Holland. ¿Qué me puedes decir sobre eso, Lucas? Bueno, mi experiencia trabajando con la juventud y también en el área profesional, trabajando en el hospital, y también tuve un part-time en lo que es una clínica de urgencia. He notado que muchas de las situaciones de la salud mental está involucrado en lo que es la relación entre familias. Yo creo, en mi opinión profesional, que si nosotros empezamos a tratar con las relaciones de familias y también amistades, nosotros podemos mejorar la dinámica entre los jóvenes. Trabajando en mi oficina, yo trabajo especialmente con jóvenes, con estudiantes, desde middle school, high school, escuela superior, college. Y yo veo que casi las cosas son igual, pero con diferente color, por decirlo así. Nosotros necesitamos mejorar nuestra manera de comunicación primeramente. Nosotros hablamos muchos, y al pensar que estamos hablando, nosotros olvidamos que hay dos diferentes partes en la comunicación que tienen que ver con primeramente el mensaje que está siendo transmitido y cómo la persona está recibiendo el mensaje. Y vemos que los padres están frustrados porque dicen: mis hijos no están actuando de esta manera, no están enfocados, no me escuchan, no importan, lo que sea, están teniendo problemas en la escuela, y ellos piensan que a dar consejos de padre están ayudando, pero lo que pasa es que los muchachos no están recibiendo la comunicación, no porque el mensaje es mala, not because you're giving bad advice. Los consejos no son malos. Obviamente, cuando yo escucho a los padres, ellos tienen la razón en ciertas cosas, en otras cosas trato de educarlos, pero yo digo, necesitamos mejorar la comunicación, porque si tú estás dando un mensaje y la gente no está recibiendo ese mensaje, nunca vamos a ver cambios. Y por eso los jóvenes dicen: mis padres no me entienden,
mis padres no importan. Obviamente eso no es cierto porque tú tienes los padres que están diciendo, yo hago lo mejor para mis hijos, yo doy mi vida, yo pago lo que quiera. Pero el mensaje no está llegando porque el mensaje no está siendo o comunicado efectivamente o recibido efectivamente. Por eso los jóvenes se sienten solos, se sienten que no hay esperanza, que no quieren seguir y ser como sus padres. I want to be the opposite of my parents. And they decide that, you know what, I'm going to choose my own way, I'm going to go this way. Y llegan a ser víctimas o involucrarse en lo que es la depresión, la ansiedad. Y eso es el problema porque la ansiedad es básicamente preocupación. Y los jóvenes están preocupados por cosas y los padres están preocupados por cosas y nosotros no estamos hablando el mismo idioma y por eso nadie puede ayudar a otro y uno se siente ofendido, rechazado, solo and we just don't understand each other. Y la depresión igual, los jóvenes se sientan que mis padres no me entiendan, que no me dejan hacer como mí mismo, no entiendan, they're against me y llegan a tener falta de fe, falta de ánimo, depression. And the parents are the opposite porque se depriman porque dice, yo estoy tratando, mis hijos no me entienden, mis hijos no me aman, yo trato de dar amor pero solamente recibo rechazo. And we're just not on the same page. Hay una situación que sucede mucho y está haciendo mucho daño a la familia, a la juventud, y es la influencia de amistades. Y eso siempre ha sido así, eso nunca ha cambiado, pero la influencia de algunas amistades, pues trae ese tipo de situaciones a la casa. Los muchachos no quieren hacer caso, creen que se la saben todas, todos hemos pasado por eso. Y yo creo que eso es una de las cosas que más está afectando a la familia. Claro que sí. Nosotros, las estadísticas, la ciencia dice que a la edad de, por decir, 16 hasta el 25, 20 y pico de años, la influencia más grande en la vida de los jóvenes es sus amigos. Aunque sus padres tienen la razón, ellos no están buscando ese tipo de ayuda. Sus amigos tienen la influencia. So, como padres, el secreto es tratar de juntar a nuestros muchachos con influencias positivas, porque aunque no me escuchan a mí, por lo menos van a escuchar a esta persona que yo sé que es positivo. Por eso la iglesia tiene tanto poder. You think that, okay, my kid's not going to go to church y va a calentar una banca. Llévalo como quiera a la iglesia, porque ¿sabes qué? Está escuchando como quiera palabra. Aunque no te escucha a ti, te va a escuchar el pastor de jóvenes, uno de los líderes, otros jóvenes. Y la influencia de jóvenes que están en el camino correcto. Exacto, pero la cosa es que we want them to hear it from us. We want, como subconscientemente, nosotros queremos ser la persona que tomamos el crédito por esa acción. Pero no, padres. Yo diría a los padres, tú tienes que ser un administrador, una persona que sabe delegar. You gotta let your youth pastors be youth pastors. You gotta let your pastors be pastors. You gotta let your youth leaders be leaders. Because your kids ain't gonna listen to you. Over-parenting or under-parenting is gonna happen no matter what. But the thing is, si tú crees en Dios, tú tienes que empezar a decir, Señor, it's hard, pero yo tengo que entregarlos en tus manos y tú tienes que colocar las personas correctas. Amén. Eso es así. Cuando yo estaba trabajando eso es fe. Eso es la fe, siervo. Cuando yo estaba trabajando en otra clínica, yo decía siempre cuando yo oraba con mis clientes, que gracias a Dios tenía el privilegio de orar con ellos, yo decía, Señor, ayúdanos a conectarnos con las personas apropiadas. La conexión es necesaria. The right person can change your life. ¿Cuántos ejemplos seculares tenemos de personas que dice un extranjero, una persona por el altruismo y no gente de fe, people just doing good deeds, un buen samaritano ha cambiado mi vida?
Y cuánto más en un mundo espiritual. And I think that's why communication and connection is so important in working with our young people Y nowadays. han cambiado la vida de las personas con un simple abrazo, Yeah, con un simple hug. yeah. Han cambiado la vida de la gente. Oh my God, if only we knew. Lucas, y te pregunto, ¿cómo ves la iglesia de hoy para estos tiempos que estamos viviendo? La iglesia de hoy, yo creo que como estamos en los últimos días, yo creo que el Señor viene pronto, eso es cierto, el Señor viene pronto. Pero yo creo que estamos viviendo que cuando nosotros abrazamos al Señor, el Señor está dándonos el privilegio de predicar su palabra con tanta autoridad, unción, que el avivamiento se está siendo una realidad en esta temporada. We're seeing things that God is doing like never before. El tiempo de milagros no ha cesado. Yo digo a los jóvenes, y mi esposa y yo tenemos el privilegio de ministrar con diferentes grupos de jóvenes. Nosotros digamos, el tiempo de milagros, la continuidad del Espíritu Santo, de los dones, de la manifestación, todavía es viviente. Lo que Dios hacía con Gigi, con Lugo, con Billy Graham, con esta gente que predicaba, con Azusa, todavía está haciendo ahora. Y nosotros tenemos que ser conscientes y dejar que Dios sea Dios. It goes back to the thing as with parenting. We just gotta let God be God in these situations and trust Him that He is moving. Pero también tenemos que ser conscientes que estamos trabajando con una generación que es rebelde. Estamos trabajando en una temporada de apostasía donde la gente no quiere escuchar a Dios, no quiere escuchar de iglesia. Y por eso es diferente y es difícil porque las estrategias se tenían que cambiar. Pero las estrategias han ido para un lado donde nosotros estamos tratando de entretener la iglesia y no traerles la palabra. Wow, eso es importante. Eso que estás hablando, diste ahí en el clavo. Muchos lugares lo que hacen es entreteniendo a la gente, sirviendo de lo que ellos quieren. No le están llevando la palabra, lo que necesitan escuchar, que el tiempo se está acabando, que necesitan a Cristo. Mira, te doy un ejemplo vivo. Hemos tenido el privilegio de compartir con otras iglesias en diferentes movimientos, diferentes etapas y diferentes grupos de jóvenes. Y hemos encontrado que las estrategias de socializar, y no digo que tener sociales, fiestas saludables, ese compartir, ese amor fraternal no está bien. Eso es sumamente importante, porque no somos robots tampoco. Fuimos creados por Dios mismo para la conexión, y por eso compartiendo con los hermanos es importante. Pero es interesante porque cuando nosotros hemos ido para diferentes eventos, actividades, los jóvenes que menos tú piensas, están con hambre. Los jóvenes que tú piensas que son más calle, que más desenfocadas, son los primeros que cuando tú empiezas a darles la palabra, they say, wow. Tuvimos una experiencia donde estuvimos hablando con diferentes líderes y hemos notado que ellos han dicho que we've noticed that young people are hungry for the word of God. Y pensamos que, a darles, tú sabes, paso a paso no es suficiente. I've learned, trabajando con los juveniles, that they're smarter than we think, or we've given them credit for. And we gotta give them the deep word, because that's what they want. Si ellos están tomando cosas profundas en las escuelas, ¿por qué no podemos ir profundo en la iglesia? Y nosotros tratando de overparenting, espiritualmente overparenting, tratando de salvarles de la realidad de la vida, hemos cometido un gran error. Y la iglesia general está en ese lugar donde we have one group that's trying to beat them to death with over spiritualizing, over this, over that, and another group that's just trying to entertain. Tenemos que buscar la balance.
You're social creatures. Dios nos creó para conexión, para el amor, para conexión, para tener relaciones, para tener familia. Pero también Dios te creó para adorarles, para predicar el evangelio. We have to do both. And I think that's where we're at as a church in general, where we're dealing with the needs of a hungry generation that's fighting apostasy, that's fighting the desire to leave church and not want to be here. But at the same time, we're also dealing with a generation that's hungry for God's word, and they want word, and they want to see God's presence, and they want the fire, and they want the anointing. And so we just have to be sensitive to know, what has God placed in my hands, in my local church, in the community that I'm involved in? What are the needs here? Because they're going to be diverse. No podemos ir con una mentalidad cerrada, because everybody has specific needs within their church. Yeah. Cada persona hay que trabajarlo distinto. Ok, Lucas, ya estamos casi en las postrimerías del programa. Me gustaría que en estos últimos 3 minutos que nos quedan le traigas un mensaje de salvación a todas esas personas que nos están viendo aquí en este programa. Gracias, Gilberto, por la oportunidad. Primeramente, quiero empezar de esta manera. Cada vez que yo voy a tomar una sesión profesional con mis clientes, tengo el privilegio de trabajar en una clínica cristiana. Pero antes de comenzar mis sesiones, yo siempre oro en mi mente, en mi oficina, y yo digo al Señor, Señor, tú necesitas estar conmigo ahora en esta sesión, porque estoy bregando con cosas que son fuertes. Pero últimamente, además a pedir que Dios sea conmigo y me da la inteligencia, la sabiduría para bregar estas situaciones, que son con gentes que a veces conocen de Dios, a veces no, y muchas veces no. Yo he notado una frase bíblica que se encuentra en el libro de Juan capítulo 6, donde Jesús está hablando con sus discípulos. Después de experiencias de multiplicación de pan, experiencias de trabajar diferentes milagros de sanidad, y los discípulos preguntaron a Dios una cosa después de una confrontación de Jesús, y ellos preguntaron diciendo, ¿dónde vamos a ir, Dios? Si tú tienes palabras de vida. Este mundo necesita palabras de vida. Tú que estás viendo esta programación, te puedo decir, la consejería es una herramienta que Dios utiliza para trabajar su situación. Pero Jesús es el único que tiene palabras de vida. Cuando Jesús hablaba, los líderes religiosos decían, este no es como los otros. Él no habla como nosotros. El pueblo decía, este no habla como ellos. Él habla con autoridad. La palabra de salvación es esta. Tú necesitas cambio. Tú quieres cambio. Dios tiene palabra de vida. Cuando Dios habla, Él sabe cómo trabajar su situación. Él sabe inyectarte con amor. Él sabe traerte palabras de esperanza. Él sabe decirte, no temas. Él sabe decirte, Gilberto, yo voy a estar contigo. Amén. Él sabe tu necesidad. Solamente Él está diciendo, ven a mí con sus problemas. Come to me. Only you have words of eternal life, God. Only you have what I need. I could look everywhere else. Como dice la canción, he probado todo. He probado todo. Y todo me ha fallado. I've tried it all. You've tried it all. We've all tried it all. We've all been there, man. But try Jesus. He has words of eternal life. When He speaks, it's going to change you. I guarantee you. That's the word of salvation. Come to Jesus. He has words of eternal life. Amén. Tremendo. Lucas, estamos súper contentos y te agradezco la oportunidad de haber conversado contigo. Estoy encantado. Muchas gracias. Que el Señor te siga ayudando, te siga bendiciendo y sigas adelante con este ministerio hermoso que Dios ha puesto en tus manos. Quiero decirle a nuestros amigos que este ha sido el programa de Corazón a Corazón, la entrevista hoy con nuestro amigo, hermano, el capellán Lucas Solán. Y te recuerdo que nos puedes conseguir a través de Apocalipsis Network, TV y radio, y a través también de Corazón a Corazón en YouTube.
en Facebook e Instagram. Te recuerdo que esto fue una producción de Kelaya Media Group y con la colaboración de Logos Production como director técnico. Así que gracias por acompañarnos y te esperamos la próxima semana.